Nosotros siempre comentamos con entrevistas de contingencia y hoy día nos visita un importante autor e investigador nacional, es un joven que está lanzando un libro que se llama La construcción liberal de Jaime Guzmán. Se trata de Javier Silva, quien es administrador público de la Universidad de Chile y también tiene un magíster en comunicación política en esa misma casa de estudio, entre obviamente muchos logros que tiene, y nos viene a comentar de este libro que se va a lanzar hoy día en la Universidad San Sebastián. Él mismo nos va a contar detalles. Javier, te damos las gracias por venir. Muchas gracias, Marco, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Gracias a ti, Javier. Cuéntanos un poco para tratar de explicarle a la gente que está en sus casas por qué elegiste, ¿cierto?, a Jaime Guzmán, elegiste investigar a este personaje relevante, ¿cierto?, de la historia reciente de nuestro país, y por qué te enfocaste básicamente en lo que fue su trabajo, en su construcción liberal. Bueno, en primer lugar, esta investigación, que es una publicación que surge desde la Universidad San Sebastián en conjunto con la Fundación Ciudadano Austral, lo que nosotros intentamos, ¿por qué pensar en Jaime Guzmán? ¿Por qué investigar sobre él? En primer lugar, porque estamos en una época, hoy día, el año 2017, donde estamos cercanos a una elección presidencial, donde nos vamos a jugar proyectos de país por los próximos 4 años. Independiente de cuáles sean estos, tenemos candidatos que están trabajando para aquello. Y también porque tenemos en debate una nueva constitución, así lo ha dicho la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, esta investigación lo que viene a hacer... se va, digamos, incentivando cada vez más en esta época del año, siempre cuando hay elecciones, vuelve, digamos, el tema del... Exactamente. Entonces, hablar sobre la constitución liberal de Jaime Guzmán, nosotros situamos a Jaime Guzmán, a este político que fundó la Unión Demócrata Independiente, la UDI, situamos la investigación entre el año 73 y el 80. ¿Por qué en esa época? Porque es la época donde el pensamiento de Jaime Guzmán se empieza a verter en columnas de opinión, en entrevistas en los diarios, en apariciones en revistas, etcétera, y a partir de ahí hicimos el trazo y vimos que de lo que Jaime Guzmán nos dijo entre el 73 y el 80, que de aquello aparece la Constitución de 1980, que fue la que rigió nuestro país hasta el año 2005. Hubo un desarrollo más mediático, por así decirlo. Exactamente. Nosotros, en lo particular, la investigación mía lo que busca es analizar a Jaime Guzmán en la prensa, en los medios de comunicación, porque entendemos que es un espacio donde el debate político se empieza a construir en distintas maneras y en distintos escenarios. Es decir, Jaime Guzmán aparece como columnista en Revista Ercilla, como columnista en La Segunda, con entrevista en el diario El Sur de Concepción, y a partir de esas entrevistas es posible generar algunos lineamientos de qué es lo que va a ser la Constitución del año 1980. Se va haciendo el link, ¿cierto? Esta asociación, digamos, con lo que ella, su obra, digamos, su trabajo. Exactamente. Entonces, el trabajo de las columnas de opinión, de las entrevistas, con lo que está apareciendo después, lo que aparece en la Constitución, y lo contrastamos con un ideario político, que es el ideario del liberalismo. ¿Y por qué hablamos del liberalismo y no ponemos otro ideario? Otros autores, otros investigadores sobre la figura de Jaime Guzmán han centrado al político como un pensador conservador, reaccionario, antimarxista. Lo que nosotros proponemos en esta investigación es que en realidad no se trata de un político conservador, sino que se trata de un político que lo que busca es hacer una síntesis del pensamiento liberal y verterlo en una constitución como la de 1980. Para eso empezamos a revisar el contexto histórico entre el 73 y el 80, y lo hago yo, que no nací en esa época, que prácticamente nunca viví en esa época, y por tanto me acerco a las fuentes, 31 años, y por tanto me acerco a las fuentes, no tergiversándolas, que es lo que muchas veces se hace cuando se estudia ese periodo de nuestro país, sino que simplemente es poner el contexto de qué es lo que vivió Jaime Guzmán y qué tensiones vivió en aquel momento para llevar a la Constitución. Javier, ¿cuáles son los elementos que, no vamos a contar todo el libro, por supuesto, la gente lo tiene que leer, pero que más te llamaron la atención, ¿cierto?, de este proceso de investigación, en donde estabas constatando tú, ¿cierto?, lo que eran sus apariciones mediáticas, lo que era, ¿cierto?, la visibilización de su visión con su trabajo concreto, real, ¿cierto?, en esta Constitución. ¿Cuáles son los elementos que tú podrías destacar, que más te llamaron la atención o que más te hicieron clic, por así decirlo? Bueno, los elementos que más llaman la atención es que Jaime Guzmán siempre ha sido considerado como un político conservador, pero cuando uno analiza de verdad lo que él dice, por ejemplo, es que
hay que ser escéptico al poder del Estado. Es decir, que el Estado no se meta, no se inmiscuya en la vida de las personas, que no se inmiscuya en la cama, en los bolsillos, en la propiedad de las personas. Eso lo dice Jaime Guzmán ya a partir de 1973. Es decir, todos aquellos que dicen que Jaime Guzmán era conservador, era corporativista, que no creía en el rol, por ejemplo, de los partidos políticos, se cae al momento de cuando uno empieza a revisar y uno dice, vaya, parece que otras investigaciones no dieron con estos antecedentes que yo tengo aquí a la vista, y que son antecedentes públicos, porque son todos aquellos que estuvieron en la prensa, en las columnas de opinión. ¿Por qué estaba esta imagen, a tu juicio, digamos, de que está haciendo esta investigación? ¿Porque no se analizó en su real complejidad Jaime Guzmán? ¿Porque no se buscaron a lo mejor en los puntos donde había que poner hincapié por una versión más ideologizada de Jaime Guzmán? Tú has dado con dos puntos respecto a aquello. En primer lugar, por el tema ideológico de lo que significa la figura de Jaime Guzmán, que claramente tiene un rol importante dentro de lo que es el gobierno burocrático autoritario que estuvo en Chile entre 73 y 1990, y también por una desidia respecto a quedarse con algunos conceptos de un Jaime Guzmán un poco más joven. Es decir, consideran escritos de Jaime Guzmán, por ejemplo, el profesor Renato Cristi, con el pensamiento político de Jaime Guzmán, considera escritos de Jaime Guzmán válido cuando los escribió a los 15 años. Evidentemente, alguien a los 15 años no tiene un pensamiento político formado. Lo que yo hago en esta investigación es decir, ok, el Jaime Guzmán profesional, el Jaime Guzmán que es asesor del gobierno burocrático autoritario, ¿qué estaba pensando cuando, o qué nos decía públicamente en los medios de comunicación cuando estaba todo el proceso de estudio de la nueva Constitución? Y claramente coincidimos con el ideario del liberalismo clásico en términos de protección de las libertades individuales, protección de las propiedades, el rol de los partidos políticos, una democracia como medio y no como fin, es decir, un Estado subsidiario, todo aquello que hoy día es parte de un ideario más liberal y no conservador. No hay términos medios con la figura prácticamente, ¿no? No hay términos medios con la figura de Jaime Guzmán, ¿cierto? O es reconocido y admirado, o es derechamente odiado también y repudiado. ¿Cuánto de esas blanco y negro, cuántos de este muro de Berlín, ¿cierto? Que divide la imagen de Jaime Guzmán, crees tú que ha afectado para no tener, o al menos no haber encontrado esta visión que tú... Es mucho, mucho. Lo que pasa es que el rol de Jaime Guzmán ha sido muy tergiversado por la prensa en general, por los medios y por los investigadores también. No hay un espacio para meditar al pensamiento y el legado de Jaime Guzmán como corresponde. Lo vimos ayer, por ejemplo, en un canal de televisión donde salió un reportaje respecto al asesinato de Jaime Guzmán, donde ya a los 2 minutos prácticamente Jaime Guzmán era, digamos, lo más oscuro que había pasado en la historia política de nuestro país, sin darle espacio a la reflexión, a ver cuáles son las propuestas que hay detrás, sino que se quedan simplemente con la cuña fácil. Lo que yo hago acá es entrar a la fuente primaria, digamos, lo que escribió Jaime Guzmán, pero también a todo aquello que rodea a la época de Jaime Guzmán, el 73 y el 80, el gobierno burocrático autoritario, los roles que estuvieron, los actores que estuvieron presentes y cómo cambia o cómo llegamos a una constitución que claramente está enmarcada en un ideario liberal de ser escépticos al poder, y eso es el aporte que hace esta investigación, particularmente ahora cuando se viene todo el debate presidencial y este debate constitucional que ya estamos inmersos ya hace más de un año. Javier, ¿cuándo lanzas hoy día, cierto? Así es. Hoy día a las 6 de la tarde va a ser el lanzamiento del libro, lo muestro acá en la cámara. El lanzamiento del libro que va a ser en la Universidad San Sebastián, aquí en Valdivia, que está en General Lagos 1163 a las 6 de la tarde. Vamos a estar ahí también, la gente lo puede adquirir a un precio de lanzamiento, solo 6.000 pesos por ser el lanzamiento, que es el estreno de todo el país, digamos, lo hacemos acá precisamente en Valdivia, la Universidad San Sebastián, también por un rol que tiene tanto la universidad, que es la que apoya esta publicación, como nuestra fundación, Fundación Ciudadano Austral, de la que yo soy parte, que tenemos un rol de descentralizar las ideas, porque siempre estas ideas se quedan en los grandes centros urbanos de nuestro país, Santiago, Concepción, pero no se descentralizan, y nosotros tenemos también un rol de descentralizar, y es también por eso que nos aliamos en esta alianza con, valga la redundancia, con la Universidad San Sebastián, para presentar esta investigación. Bien, Javier, entonces, para cuando estamos repitiendo esta entrevista a las 9:30, ya la gente lo puede ubicar. ¿Dónde puede encontrar este libro, además, digamos? Entiendo que la Universidad San Sebastián, y también en la página web de nuestra fundación tenemos ahí un link donde la gente se puede inscribir, es ciudadanoaustral.org, www.ciudadanoaustral.org. Ahí también está el link porque está recién lanzándose. Gracias, Javier. Muchas gracias, Marco. Javier Silva, entonces, estuvo con nosotros, investigador que está lanzando esta publicación
vamos a estar atentos, ¿cierto?, a lo que va a ser esa reacción. Me da la impresión, Javier, que va a tener una muy buena una reacción un poquito... Invitados todo el mundo a debatir, los que están a favor y en contra de Jaime Guzmán. Lo que nosotros ponemos acá simplemente es poner una perspectiva teórica respecto al aporte que hizo o al no aporte que hizo Jaime Guzmán entre el 73 y el 80. Y todo suma. Así es.